bien, pues seguimos con la conversación. Así como, los tiempos son cambiantes, también el contexto de los seminarios, por lo tanto hay que irse adaptando con el tema de las horas. Partimos un poquito tarde. Los ministros afortunadamente se extendieron más allá de lo que estaba contemplado porque fueron presentaciones muy interesantes, así que tenemos este colchón, que es esta conversación, que la vamos a tratar de limitar a unos 20 minutos más o menos, para que terminemos el seminario completo a las 11:30, si les parece, al segundo panel, digamos. Me parece muy bien. Así que, Natalia, tú inicias esta conversa. Gracias, Bernardo. Yo me sumo a las felicitaciones. La verdad es que las presentaciones fueron muy completas y nos dejaron poco espacio para las preguntas. Pero aún así hay ciertos temas que nos gustaría detallar. En materia de modernización del Estado, los dos enfatizaron que era un proceso complejo, que era un proceso multisectorial, que tiene múltiples dimensiones además, y que tiene una incidencia muy relevante para recuperar la confianza de los ciudadanos en el Estado. El Estado provee bienes públicos y es muy relevante cómo los provee, de calidad y la gestión. Y quiero hacerle una pregunta al futuro ministro secretario general de la Presidencia. En concreto, usted habló de una secretaría que se va a hacer cargo de liderar y de coordinar este proceso, dado que implica, ¿no es cierto?, la labor de varios ministerios. Y esta secretaría además va a tener un cuerpo colegiado que va a liderar su gobernanza y va a coordinar las labores de los distintos ministros. Quisiera preguntarle cuáles son las prioridades de esta secretaría. ¿Dónde van a estar los énfasis en materia de modernización del Estado en los primeros años del gobierno? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Hola, gracias por la pregunta. Efectivamente, yo creo reiterar el punto de que quizás lo más complejo o las dos cosas más complejas de una agenda de modernización del Estado es tener una hoja de ruta clara y priorizada. Y eso es un poco lo que conversamos el martes en el seminario del CEP, porque son muchísimas iniciativas, entonces uno al final se marea un poco y no hay un horizonte, un plazo, son 8 años, 12 años, 50 años, ¿por dónde partimos? Entonces, yo creo que el primer gran desafío es tener esa hoja de ruta clara, la prioridad y la gobernanza del proceso. Una palabra además que le gusta mucho a los altos oficiales de la OECD, el Banco Mundial, el BID. Pero es bien importante en verdad, porque si no está claro el derecho a propiedad, diría Coase, esto se hace muy poco efectivo. Entonces, nosotros hemos detectado y hemos pensado que en una primera etapa, bueno, esto es multisectorial y todos los ministerios tienen una labor en esto. O sea, primero todos tienen que mirarse hacia adentro y eso va a ser un mandato. Pero tiene que estar Presidencia, porque la Presidencia de la República en Chile hoy día tiene mucho poder e influencia. Chile es un país bien presidencialista. En segundo lugar, el Ministerio de Hacienda y en tercer lugar, la SECPRES. ¿Y por qué? Porque Hacienda y SECPRES son fundamentalmente las dos instituciones que tienen mirada multisectorial por mandato legal. Una tiene la mirada fiscal, tiene la mirada económica y tiene la DIPRES, que además tiene, y el Ministerio, que tienen unidad de modernización del Estado y seguimiento de las finanzas públicas en todas las instituciones. Y la Secretaría General de la Presidencia, primero tiene un mandato legal de hacerse cargo de proponer y promover reformas de modernización del Estado. Y en segundo lugar, tiene todo lo que es velar por la coherencia programática, el cumplimiento del programa de gobierno. Entonces es una mesa que tiene fundamentalmente 3 grandes patas. Dicho eso, yo creo que la prioridad en parte está en lo que les señalé respecto a meterle un poquito de Silicon Valley a nuestro Estado. Está todavía demasiado en pañales el proceso de modernización y yo siento que se está quedando muy atrás en todo lo que es tecnología, digitalización, uso de Big Data. Conversamos con algunos expertos en la materia, y reitero el punto. Nosotros en salud hoy día sabemos más o menos tenemos cierta capacidad de conocer dónde están las patologías y las enfermedades y tenemos mucha más información respecto a dónde están los especialistas médicos. Y hoy día, por el contrario, el sistema de salud público en Chile funciona como compartimento estanco. No hay, digamos, posibilidad o gran capacidad de pasar de un servicio a otro servicio, de un hospital a otro hospital, de un consultorio a otro consultorio. Por lo tanto, si yo estoy en el servicio de salud poniente y tengo catarata y no hay capacidad, y en el occidente sí hay capacidad, hacer el movimiento hoy día es engorroso y es lento. No solo lo típico que se discute, que si bueno, el Estado no te atiende, que te atiende el sector privado, que está muy bien, pero dentro del Estado hay una capacidad de ganancias de eficiencia gigante. Entonces, con la información, con Big Data, con tener, digamos, más herramientas tecnológicas, va a tener posibilidades que son muy importantes. Eso hoy día como que yo siento que se ha perdido un poco la importancia de lo que significa modernizar los servicios, porque insisto, los servicios públicos son la instancia a donde los ciudadanos se relacionan con los bienes y servicios públicos que surgen del mandato legal, de las leyes que emanan del Congreso y de lo que emana del gobierno. Por lo tanto, ahí hay un objetivo fundamental: digitalizar, modernizar, traerlo al siglo XXI. Y lo segundo,
todo lo que es la modernización del centro gobierno. Yo sé que esto suena un poco abstracto, que lo que es el centro gobierno son las instituciones que se encargan de empujar el funcionamiento global del gobierno, quienes miran la globalidad y las principales prioridades del gobierno. Y en eso fundamentalmente una cosa va a ser, dentro de esta Secretaría de Calidad de Mejora la Calidad del Estado, todo lo que es hacerse cargo de cumplir nuestros compromisos. Eso es muy importante, porque, bueno, primero porque ahí está la agenda de modernización del Estado, por lo tanto si la cumplimos vamos a cumplir este objetivo, y porque hay un mandato democrático, y eso no podemos eludirlo. Y en segundo lugar, todo lo que es la gestión más profesional de los servicios. Los servicios públicos hoy día con la alta dirección pública de una u otra manera se han ido desvinculando de la sede política, uno podría decir, que está muy bien, pero también se empiezan a autonomizar y empiezan, digamos, a adquirir vía propia, y nadie está con un mandato sistemático de preocuparse o de velar por el cumplimiento de sus tareas, de cómo se entregan los subsidios habitacionales, de cómo se dan las prestaciones en FONASA, de en el fondo si estamos haciendo más con los mismos recursos o menos con los mismos recursos, en el fondo de velar por la eficiencia. Nosotros avanzamos eso y hay una iniciativa muy señera del Ministerio de Hacienda que se llama Chile Gestiona, pero lamentablemente no quedó institucionalizada, se desarmó en los últimos años y hay que retomarlo, hay que institucionalizarlo, hay que darle el mandato legal. El CEP tiene una buena propuesta que es otorgarle a los subsecretarios, que son jefes de servicio, un mandato con más fuerza y hacer que los incentivos que velan por la calidad de estos servicios sean más mandatorios. Y ahí hay que ver, hay una propuesta que a mí no sé si me convence tanto, que hacer que los subsecretarios sean ADP. Yo creo que es un poco rara con nuestra tradición político-republicana, pero quizás podemos poner por alta dirección pública jefes de gestión en las distintas subsecretarías que velen por el funcionamiento de los servicios, porque ahí es donde realmente se implementan las políticas públicas. Eso en conjunto con una serie de cosas, todo lo que mencionó José Ramón, que yo no me voy a referir porque él es el responsable, lo tiene más claro y además lo cuenta muy bien, todo lo que es la parte regulatoria, evaluación de políticas públicas, toda esa parte es tremendamente fundamental, y todo lo que corresponde al Ministerio de Hacienda en cuanto a modernizar nuestra institucionalidad fiscal. Perfecto, muchas gracias, futuro ministro. Muy bien, José Ramón, usted habló de la importancia de producir un shock de inversiones. Se mencionó un catastro de proyectos de inversión de 75.000 millones. Recién en la presentación decía que la meta era subir, ¿no es cierto?, del actual 22% del producto a un 25% el año 2021. Hay iniciativas súper interesantes como la creación de una oficina de grandes proyectos, que me imagino que tiene un propósito más bien de gestionar el proceso, de coordinar el proceso, de articular a los distintos servicios que participan, cosa que es muy importante. Pero y cito aquí al presidente electo Piñera, cuando vino para acá, dijo: hay muchas cosas que están deteniendo la inversión en Chile, que por así decirlo van más allá de la gestión y de la mejor coordinación, que entiendo es lo que pretende, ¿no es cierto?, la oficina de grandes proyectos. Porque hay otras regulaciones, muchas del Ministerio de Economía. De hecho, el presidente electo dijo que cuando se le preguntó cuál era el primer lugar por donde partiría en materia de simplificación regulatoria, dijo el Ministerio de Economía. Entonces, hay muchas regulaciones, hay muchas instituciones que tienen su mandato, y por lo tanto la oficina de grandes proyectos no puede, por así decirlo, obviar esa multiplicidad de regulaciones sectoriales. Entonces la pregunta es: ¿qué medidas estructurales cree usted que son necesarias en el ámbito del Ministerio de Economía, de cambio regulatorio, simplificaciones regulatorias? Pienso en ley de Argenche, ley de pesca y agricultura, en fin. ¿Cuáles cree usted que son medidas estructurales más allá de la mejor coordinación y gestión de los distintos ministerios? Muchas gracias, Bernardo, además por la pregunta, porque si no me habrían retado mucho si no me la hubieras hecho, digamos, porque quien va a estar a cargo de la oficina de grandes proyectos está acá, es Juan Obach, ¿no es cierto?, que estudió en la Universidad de Harvard, es parte de las razones por las cuales yo tengo este libro acá, ¿no es cierto?, y su impronta es muy institucional, muy como mencionabas tú, ¿no es cierto?, de que al final, para que las cosas efectivamente tengan impacto en el largo plazo, tienen que institucionalizarse, no basta, ¿no es cierto?, con la gestión, y eso es claramente así. Ahora, yo en ese sentido fui a ver la realidad de lo que habían hecho los australianos en octubre, estuve 10 días allá y volví muy impresionado de lo repetitivo que había sido una frase que me decían muchas de las autoridades australianas, que me decían: mira, un no rápido es muy importante. Hace poco descubrí, ¿no es cierto?, que la ministra Cubillo había acuñado la frase de un no rápido y un sí para siempre, con lo cual me robó mi parte de la frase, digamos, pero obviamente es mucho mejor la frase de ella, pero un no rápido y un sí para siempre, yo suscribo plenamente, Marcela, esa frase, y eso da cuenta de que si efectivamente queremos llegar a que eso sea realidad, necesitamos no solamente buena gestión, sino que efectivamente cambios institucionales.
No me voy a referir específicamente porque sería extenso de cuáles. Tú has mencionado algunos de los temas que efectivamente son hoy día piedras en el zapato, pero claramente, aparte de gestionar mejor, aparte de ser, ¿no es cierto?, una puerta de entrada que permita navegar mejor las instituciones y de la coordinación interministerial que vamos a hacer con Gonzalo Blumel, necesitamos también desde el principio empezar a pensar nuevas regulaciones y mejoras a la regulación que nos permitan que esto siga, ¿no es cierto?, su curso hacia adelante. Yo tengo una pregunta que creo que es común para los dos. Se la voy a hacer primero a José Ramón, pero me gustaría escuchar una respuesta compartida porque, como decía Gonzalo Blumel, la SECPRES tiene un rol muy importante que jugar en materia de modernización del Estado. Respecto de esta oficina de competitividad, uno de los roles que el programa le asigna a esta oficina es un análisis ex ante de la regulación que se va a proponer. De hecho, incluso va más allá y dice que esta oficina debiera crear lineamientos para una buena regulación, que es este manual que de alguna manera se hacía alusión en la presentación. Asimismo, el programa le atribuye un rol, de alguna manera, evaluador de la regulación ya existente, en el sentido que dice que, con los fines de simplificar y de armonizar y dar coherencia a la regulación, va a tener un mandato para ver qué regulación está obsoleta, qué regulación puede simplificarse y alguna derogarse, ¿no es cierto? Y por otro lado, el programa de gobierno habla de una agencia de evaluación de calidad de las políticas públicas, que va a evaluar, me imagino, la implementación de los programas, si es pertinente mantenerlos, si es pertinente renovarlos, etcétera. Entonces, la pregunta para los dos es cómo van a interactuar estas dos entidades, la oficina y la agencia. ¿Por qué se pensó en un modelo así? En el mundo hay muchos modelos, no hay una receta única. Pero ¿por qué para Chile se pensó que era bueno tener dos entidades en esta materia? Una con un rol ex ante y un poco ex post con este tema de la regulación obsoleta, y una que derechamente evalúa la implementación de las políticas públicas y hace una evaluación ex post de su implementación. Sí, bueno, que por parte yo, Gonzalo, me estaba haciendo a mí la pregunta, ¿no es cierto? La verdad es que, como tú tú bien dices, ¿no es cierto?, no hay un modelo único, pero sí hay varios países que han experimentado ya respecto de estas mejoras en la forma en que regulan y en la forma en que después, ¿no es cierto?, monitorean que esas regulaciones sigan adelante. Está el modelo australiano al cual yo me refería, está también esfuerzos que ha hecho Canadá y también el Reino Unido. Lo que hay en común respecto de los éxitos que han tenido estos distintos países es que efectivamente tú tienes que levantar la información antes de hacer una regulación y que ojalá, ¿no es cierto?, haya una coherencia en la forma que tú regulas. Y de ahí viene la idea de esta guía chilena para una buena regulación. Es una guía que debiese estar en todos los ministerios y que debiera, ¿no es cierto?, haber capacitación en todos los ministerios para que haya esa buena regulación y que esté, ¿no es cierto?, que tenga puntos muy definidos. Ahora, esa misma guía, como tú sabes, en cualquier proyecto, tú dices, bueno, si yo voy a hacer esta regulación, bueno, después tengo que ver si eso me dio resultado o no me dio resultado. Y, por ejemplo, otra de las cosas que se incluyen en esta experiencia exitosa es que las regulaciones tengan un tiempo definido cuando se pasan para su revisión. Se llaman sunset rules y por lo tanto van en la idea de que tú dices, tú pasas una regulación, pero a su vez esa regulación a los 10 años obligatoriamente tiene que revisarse porque a lo mejor ya está obsoleta, a lo mejor hay que cambiarla, a lo mejor ya no responde a los tiempos. Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de mejorar la forma en que regulamos, caben, obviamente, el que hagamos bien la regulación desde el inicio y cabe también el que revisemos si esas regulaciones, las que estamos haciendo hoy y las que se hicieron en el pasado, responden a las necesidades de hoy día o si en realidad debiéramos mejorarlas hacia el futuro. Entonces, hay de verdad, ¿no es cierto?, la posibilidad de mejorar mucho desde el punto de vista de lo que estamos haciendo en la medida que creemos estas instituciones. Y yo creo que son perfectamente compatibles que creemos ambas. ¿Dónde las vamos a ubicar? Bueno, es algo que hemos discutido. Lo discutimos bastante durante el programa. Tuvimos largas discusiones de si estas oficinas tenían que estar, ¿no es cierto?, en SECPRES, si tenían que estar en el Ministerio de Economía, si tenían que estar, ¿no es cierto?, en la Presidencia. Y es algo que todavía seguimos como parte de la discusión, digamos. Así que... Yo quisiera complementar la misma pregunta y pedirle una reflexión a Gonzalo. También se discute sobre los niveles de autonomía del ciclo político que tienen estas agencias, digamos, en particular la de evaluación de ex post de políticas públicas.
Y ahí mucho se debate en el fondo, claro, hay quienes dicen, mire, la elaboración de un proyecto de ley o su evaluación ex post es propia, ¿no es cierto?, de la política, del debate político, del debate parlamentario, pero al mismo tiempo yo soy partidario de más bien de una visión de que el debate de orientaciones políticas que tenga un determinado proyecto de ley, por supuesto que no es esto que es propio del Parlamento y no puede en el fondo, por así decirlo, quitársele esa atribución, pero eso no impide, ¿no es cierto?, que el diseño técnico, los lineamientos, por ejemplo, de los informes de productividad que deben acompañar proyectos de ley o los informes financieros sean hechos por una agencia autónoma. Es más, creo que hay un conflicto de interés cuando no hay una agencia autónoma que esté haciendo evaluación ex post o dando lineamientos para la formulación de políticas públicas ex ante. Y creo que eso no inhibe el legítimo debate político respecto de la orientación u objetivo de la política pública. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo? ¿Cómo lo ve usted, Gonzalo? Perdón. Bueno, no, tú está bien. Oye, primero quiero partir con una anécdota. Ustedes saben que el ministerio más importante en el siglo pasado en Estados Unidos no era Hacienda, era el Ministerio de Correos. Hoy día no existe. Y eso refleja bien un poco como la diferencia cultural e institucional y lo que a nosotros nos está costando adaptarnos en estas materias. En Chile solo se crean instituciones y regulaciones y nunca desaparecen. Y en esto yo creo que nadie se equivoque y piense que alguien tiene visiones de que hay que depredar el Estado, que hay que achicarlo, un Estado minimalista, minarquista, como escuché hoy día en una radio. No, para nada. Yo planteé en mi presentación de que hoy día, y las sociedades modernas avanzan en esa dirección, asumen funciones más complejas, y está bien, es natural que surjan nuevas instituciones. Miren el Sename. ¿Vamos a seguir con una institución retrógrada que no protege los derechos fundamentales y que vulnera los derechos de los niños que requieren más apoyo? ¿O vamos a crear dos nuevas instituciones, una en justicia para los jóvenes infractores y otra en desarrollo social para proteger a la infancia vulnerable? Yo creo que aquí nadie optaría en mantenerse en lo que hay y todos estamos de acuerdo en avanzar una institucionalidad más robusta que proteja mejor la infancia. El punto es que no todo lo que se ha creado necesariamente mantiene o requiere mantenerse. Entonces, eso hay que pensarlo bien. Respecto a tu pregunta puntual y complementando lo que dice Natalia, en nuestro programa de gobierno nosotros esto lo pensamos muchísimo y nuestra definición es que la agencia de evaluación ex post, porque hay evaluación ex ante de política pública y evaluación ex post. A mí me parece bien que la evaluación ex ante esté en la dirección de presupuesto en el Ministerio de Hacienda. Creo que eso tiene que mantenerse y creo que es una de las buenas instituciones, más allá que todos los ministros van a quedar enojadísimos con la DIPRES cuando pasen por allá para buscar que le aprueben sus proyectos, pero yo creo que ha sido una de las buenas instituciones y causas del notable desarrollo de los últimos años y décadas en la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda. Hay que modernizarlo, sí, pero hay que cuidarlo porque ha cumplido bien su función. Por lo tanto, me parece bien radical la evaluación ex ante porque es quien tiene más interés en que se cuiden los recursos fiscales y se hagan buenas políticas públicas. Ahora, la evaluación ex post del impacto y la implicancia de las políticas públicas y los programas públicos que se crean, hay una discusión si es autónoma o está al interior de la administración. Yo creo que esa discusión es completamente atendible. El CEP plantea que sea autónoma ambas cosas, la evaluación de políticas públicas ex post y además la oficina de José Ramón, la oficina de análisis regulatorio y coherencia regulatoria. Puede ser, es una alternativa, nosotros lo planteamos así en nuestro primer periodo de gobierno, donde mandamos un proyecto para crear una agencia de evaluación de políticas públicas. La duda que tengo es lo que tú planteaste, que tiene que ver fundamentalmente con que despolitizar también decisiones técnicas puede ser un error. Si al final las decisiones técnicas siguen a la política, primero vienen definiciones políticas y la técnica busca cómo implementarlas de la mejor manera. Es fundamental mirar la técnica, pero la política es esencial en todo esto. Así que yo creo que ahí podemos debatir dónde va a estar, pero de que queremos avanzar en la creación de la Oficina de Armonización Regulatoria y de la evaluación de políticas públicas ex post, lo vamos a hacer, además de modernizar la evaluación ex ante. Y lo tercero, y con esto cierro este punto, yo creo que tenemos que pensar seriamente algo que se plantea también en el informe del CEP y que nosotros lo estudiamos largamente en nuestros grupos programáticos, que es darle una facultad por una vez al presidente de la República para poder reorganizar los servicios públicos. Y no solo los servicios, sino también quizás los ministerios. En Argentina, que nosotros siempre criticamos a nuestra República hermana Argentina, pero el presidente Macri hizo algo que es de toda lógica y coherencia, que es que cuando asume, agrupa una serie de ministerios para entregarle al ministro de Hacienda argentino la tuición completa sobre la agenda económica.
Y eso tiene mucho sentido cuando pasamos de a 23 ministerios, 25 ministerios, quizás a cuántos vamos a llegar. Creo que en Brasil son más de 30, no sé, son montones. Por lo tanto, empezar a pensar en alguna atribución por una vez para el presidente de la República para reorganizar, para juntar, para separar, para mover dentro del organigrama público, que si ustedes lo vieran, es mucho peor que la factura del BID que les mostré, es mucho peor. Son decenas y decenas y decenas y decenas de instituciones públicas. Yo creo que eso vamos a tener que pensarlo bien, porque si no, la capacidad de coordinarnos y organizarnos va a ser cada vez más compleja. Estamos llegando al tiempo, pero yo no quiero dejar de hacer una pregunta que en parte me llegó del público, voy a decir, bueno. Pero que es importante porque en SOFOFA representamos a 20 gremios regionales, o más de 20 gremios regionales, y hemos debatido mucho el tema de cómo estructurar ciertos instrumentos, digamos, que le permitan a las empresas, asociados a sus proyectos de inversión, hacer ciertos aportes locales que constituyan fondos de desarrollo comunal, que a su vez sean crédito al impuesto de primera categoría, o sea, una reasignación, digamos, desde el gobierno central a la comuna, y que, sobre todo, en el fondo, esto lo hemos puesto en el ámbito de la gestión, que sean gestionados tripartitamente, por así decirlo, entre el municipio, la empresa que llega con una inversión, y una organización de la sociedad civil, ¿no es cierto?, que sea experta, por ejemplo, en el desafío social que se está enfrentando. Ahora, esto no es reabrir no es abrir, por así decirlo, el modelo tributario chileno, que es una tributación, ¿no es cierto?, nacional, etcétera, pero creemos que es interesante esa iniciativa, se ha intentado en muchos gobiernos, y no sé cómo lo ven ustedes, digamos, no sé, José Ramón, Gonzalo. Yo simpatizo mucho con la idea de que cuando hay un proyecto grande, el lugar donde se emplaza ese proyecto sienta que ese proyecto le está aportando a la comunidad. Eso lo hacen hoy día naturalmente las empresas, lo hacen simplemente como parte de su responsabilidad social. Institucionalizarlo en el sentido de decir, mire, que quede una parte de los impuestos que esas empresas están o pagarían, ¿no es cierto?, que queden en los lugares. Tiene complejidades, por las mismas que tú mencionaste antes. Tiene la complejidad, por un lado, ¿no es cierto?, de que somos una república y no somos Estado federal, ¿no es cierto?, y esto nos empieza a acercar a un federalismo, digamos, y eso tiene complejidades. Y hoy día la coyuntura tiene alguna complejidad adicional, que es el hecho de que eventualmente están las cajas fiscales bastante apretadas, digamos, ¿eh? Así que no es que quiera evadir la pregunta, pero quizás le podría preguntar a Felipe Larraín y a Rodrigo Cerda, digamos, qué opinan de ella. El presidente electo dijo que había que transferir recursos y ¿cómo se llama? En el septiembre pasado en SOFOFA, así que esperamos que tenga una buena acogida. Pero solamente para comprender, hay desde el punto de vista de lo que se puede hacer en regiones y de lo que se puede hacer, ¿no es cierto?, también para apoyar los proyectos. Hay que acordarnos que tenemos la institucionalidad de Corfo, tenemos la institucionalidad de Cercotec. Corfo hoy día tiene más de 90 proyectos, distintos programas en los cuales, ¿no es cierto?, se puede apoyar, y por lo tanto hay que utilizar esa cantidad enorme de recursos que hoy día ya el Estado, ¿no es cierto?, está aportando para distintas iniciativas en lo que es innovación, en lo que es pyme, en lo que es emprendimiento, y eventualmente apalancar de ahí como para que podamos hacer, ¿no es cierto?, un aporte. No sé si Natalia quiere hacer una última pregunta cortita, con respuesta cortita. Solo un comentario muy corto a tu pregunta. Yo creo que ahí hay un fenómeno que es fundamental, que es que las externalidades positivas son generales y las externalidades negativas, perdón, el economicismo y el tecnicismo, son locales. Eso es un problema, eso hay que abordarlo. Y tú me hiciste la misma pregunta en enero, cuando me invitaste gentilmente al Consejo de la SOFOFA, y yo te dije que eso formaba parte de nuestro programa de gobierno, que lo vamos a estudiar para ver cómo implementarlo, y de hecho te regalé mi copia del programa, y si hiciste la pega de haber encontrado la página donde está ese compromiso, porque es parte, lo queremos estudiar, lo queremos implementar. Ahora, tiene un montón de dificultades y efectivamente eso tiene costo fiscal, por lo tanto el ministro de Hacienda tiene ahí mucho que decir en esta materia. Natalia. Solo para concluir y cerrar este panel y dar paso a los ministros que siguen. La última pregunta, y que es una preocupación también genuina de la SOFOFA, y tú lo planteaste, Gonzalo, usted lo planteó, Gonzalo, el Estado al servicio de los ciudadanos. En esta materia se van a generar estándares objetivos de servicio, tiempos de respuesta, accountability en los resultados. ¿Va a haber alguna medición objetiva en que el usuario pueda medir y evaluar a ese servicio más allá de la jefatura del momento, más allá de las metas propias del servicio, sino que el ciudadano tenga un rol crucial en evaluar cómo está brindando el servicio y la función el Estado? Sí, un buen punto. Nosotros, como contaba yo, hicimos el programa Chile Gestiona en el periodo anterior de gobierno,
que era bien innovador, porque en el fondo lo que hacía era básicamente por primera vez entregar una medición del delivery que presta los servicios y también de cómo funcionan, medir ausentismo, medir la tasa de entrega de bienes y servicios públicos, medir en el fondo la eficacia y la eficiencia con que funcionan, y eso obviamente lo vamos a recuperar, eso es muy importante. Ahora lo malo es que políticamente eso no te ayuda mucho en los servicios, porque a nadie le gusta pasar de no ser medido a ser medido, y adicionalmente tampoco te aporta a lo que llaman el relato y toda esta cosa más general, y que después además te exigen ganar elecciones y reelegirte. Entonces la gestión y la política, poder encadenarla no es tan fácil. Pero hay una buena idea también a propósito de estas propuestas que se presentaron el martes de modernización del Estado, de efectivamente de lo que es la medición interna de cómo funcionan los servicios, poder también darle atribución a los ciudadanos en la medición y evaluación. Y eso algo se hizo, por ejemplo, con un programa que se llama Consultorios de Excelencia, donde los ciudadanos, las personas que iban a los consultorios, asignaban alguna nota a la atención y a la forma en que eran tratados, y eso después generaba alguna retribución a los funcionarios, no necesariamente económica, a veces sí, a veces no, y también a las mismas instituciones. Eso yo creo que es algo que es súper interesante y que forma parte de lo que tenemos que considerar. Y además, sobre todo, porque si ustedes, y con esto termino, miran el último informe del PNUD, que se llama Desiguales, más del 40% de quienes van a los servicios públicos sienten malos tratos. Y eso es muy alto. Muy bien, pues muchas gracias a Gonzalo Bruma, futuro ministro del Secretario General de Gobierno, al profesor Ramón Valente, futuro ministro de Economía, por su gran presentación y esta conversación. Y mucha suerte en los nuevos desafíos que emprenden a partir del día lunes. Muchas gracias por la invitación. Seguimos después con él.